el Pues muy buenas pasado tardes, aquí 9 de Iván abril, Sánchez, estamos 56.000 transmitiendo desde empresas habían Cuernavaca, Morelos, colocado México. esos Como siempre, requisitos. estamos hablando mucho de las acciones que nosotros estamos llevando, no solo por la administración de Claudia Sheinbaum, como dijimos, no solo por la Fidel Castro, que ha llevado las acciones, que las ejecutaciones que se andaban permitiendo aquí en México, y por encima de todo estamos hablando que sus administraciones terrorísticas han hecho mucha de la polémica que nosotros estamos viendo, no solo porque estamos viendo de las acciones en las que supuestamente estuvieron ciertas medidas destructivas, pero porque sabíamos que gracias a España, gracias a todo al, al rey, obviamente de España, que sabemos muy bien las monarquías y cómo se estaban burlando de estas acciones, que sabíamos muy bien que las acciones que andaban llevando, y más que nada que sabíamos muy bien que las medidas en las que nosotros estuvimos viendo por muchas de las acciones que sabíamos que íbamos a implementar, no solo porque estas acciones estuvieron haciendo durante un transcurso defamatorio, obviamente un transcurso criminal. Estamos hablando de una de las implementaciones que se habían hecho por dentro de muchas de sus medidas que, pues obviamente Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, las acciones que andaban llevando estos criminales que andaban aceptando por sus gabinetes y obviamente sus administraciones. Y más que nada que sabemos que las acciones que nosotros estuvimos viendo eran porque tenemos muchas de las medidas que estuvieron acertando en las acciones que tuvieron. Y como dije, tienen una desacreditación, ¿no? Obviamente tenemos una implementación donde uh, estuvimos viendo una organización terrorística que se había formado por dentro, las desacreditaciones que se estaban llevando por dentro, y sabemos que todavía apoyando a los Estados Unidos, sabíamos muy bien que las acciones que estuvimos haciendo eran porque teníamos muchas de las medidas que estaban en desacuerdo, porque estamos hablando de dos medidas que sabíamos que iban a llevar por estas implementaciones, en la que un lado por capitalizar acciones que no les concordaban, Andrés Manuel López Obrador por tratar de tomar crédito de acciones que no le correspondían, y sabemos acciones que sabíamos que andaban llevando por dentro de que por eso supuestamente iba a demandar, entre comillas, a los Estados Unidos cuando se andaban pagando con dinero o fundando con dinero robado. Y más que nada que sabemos que estas medidas de corrupción internacional es lo que andamos poniendo sobre la mesa. Sabemos que una de las medidas que nosotros estamos llevando, y como dice, como judío, porque mi descendencia judía es una de las adaptaciones y obviamente de los argumentos que andábamos llevando a cabo, porque saben muy bien que las medidas en las que se había entrometido muchas de las acciones, y con más que nada que sabemos de la potencia mundial, eran porque estamos viendo estas dirigencias, esta manía de enfermedad, y como dijimos, estamos hablando una psicopatía en la que se había evolucionado. Ellos desintegraron las acciones que sabemos que estábamos exponiendo, y más que nada que teníamos una acertación de las medidas que nosotros, bueno, como dijimos, estamos hablando con evidencia, estamos hablando de una dirigencia más íntegra y más completa a lo que se ha visto alrededor de las medidas que no se había respetado. Más que nada, como dijimos, es una deshonra, es una vergüenza, es una de las acciones que nosotros estamos llevando, porque no solo estamos hablando de una implementación que fuera verdaderamente congruente, que fuera llena de igualdad, pero porque estamos viendo que estas acciones no se habían llevado por dentro de una circunstancia que fuera plena, y que por eso teníamos muchas de las implementaciones que en la que, como dijimos, quedan descreditados por las acciones que se andaban o, oponiendo, y más que nada que estas oposiciones fueron completamente hechas por el gabinete de la soberanía mexicana, por las acciones de conflictos de interés, y ese conflicto siempre iba a estar ahí durante un transcurso que sabemos cómo se estaban llevando circunstancias en las que sabíamos que estas medidas de división fue una de las medidas estratégicas en la que el gobierno y sus líderes, y obviamente estas medidas que se estaban llevando eran porque sabía que era la estrategia que se andaba implementando, y más que nada que sabíamos acciones que se hicieron directamente con una implementación global.
porque ya estamos hablando que todavía estamos hablando de circunstancias, que por eso gracias a Jeff Bezos y a Elon Musk y a muchos de los empresarios que habían como Disney, que nosotros estamos llevando muchas de las acciones que estaban asistiendo en una de las circunstancias que nosotros estamos hablando directamente. Y estamos hablando que sabíamos que estas medidas en las que estas acertaciones eran porque todavía tenemos una responsabilidad con las acciones que se andaba llevando por la misma soberanía. Uh, y más que nada la documentación era importante, porque no estamos hablando algo que fuera a punto y aparte, porque sí estamos separando muchas de las acciones que conclusivamente um, asistía a una medida de desconcentración. Y más que nada que asistían de las medidas en las que sabíamos que estas acciones que estaban llevando que estamos viendo la medida de psicopatía, la escalación de agresión y mucha medida que se ha expuesto porque sabíamos cómo estaban combatiendo esta medida de separación, cuando sabíamos muy bien que esta enfermedad de poder que se estaba trascendiendo durante un transcurso por estos nuevos funcionarios que estaban llevando una implementación. Y Claudia Sheinbaum es la terrorista que había implementado muchas de las acciones desde marzo aquí. Y obviamente lo que hicimos con evidencia. Obviamente las diligencias que estamos llevando a cabo eran porque todavía tenemos una responsabilidad en los Estados Unidos, globalmente, y una responsabilidad en la que andamos llevando una acción que fuera al acuerdo de la integridad y obviamente de la soberanía que fuera completamente, no fuera mal informada. Porque no estamos hablando de una estrategia que fuera en desacuerdo de las leyes y obligaciones que se tenían que haber respetado. Y más que nada que sabemos que muy bien que esta descreditación es, bueno, sabemos muy bien cómo estuvieron implementando muchas de las medidas en las que estas circunstancias llevan muchas consecuencias a sus medidas en las que nosotros estamos llevando. Y esas consecuencias son de las acciones en las que no nos estamos burlando, porque es una consecuencia global. Y nosotros sabemos muy bien que las acciones en las que estas administraciones habían llevado mucha de esta táctica divisional es porque sabíamos que era lo más conveniente en las estrategias que se estaban implementando y más que nada que sabíamos que teníamos una implementación más completa, pues porque la medida de psicopatía eran una de las acciones que se habían trascendido en esta medida. Y otra vez, ya no estamos hablando de burla ni nada, sino estamos hablando de algo más completo de lo que no se ha hecho entender, no se ha visto en las acciones y que esta enfermedad, y como dijimos, ahí ya hay una enfermedad, hay una medida uh, enfermiza que se ha adaptado a las normas socialísticas en la que sí da una alerta. Nosotros estamos hablando de una implementación en la que por eso los desacuerdos y las medidas y las acciones y obviamente las implementaciones y tácticas por las mismas agencias que sabemos que también teníamos una implementación más completa porque sabíamos los desacuerdos en los que se estaban estructurando. Obviamente sabíamos que esta estructura era porque las implementaciones son del Premio Nobel de la Paz o de medicina, que estamos hablando de psicología, estamos hablando de una evolución en que estas estructuras fueron completamente hechas por la invasión y por encima de todo que estamos hablando muchas de las implementaciones en las que nosotros estamos estructurando una acción más completa. Ya sabemos que hay mucho conflicto de interés y sabemos muy bien que estos conflictos iban a ser de las acciones en las que podrían haber sido evitados y más que nada que sabemos muy bien que las acciones en las que se estaban destruyendo esta estructura fundamental gubernamental eran porque teníamos muchas de las medidas que nosotros estuvimos viendo con una participación dentro de todo lo que es la medida ejecutiva.
que por eso también la obligación en la que se estaba llevando a cabo, bueno, porque teníamos una estructura en la que convenientemente, sabemos que la medida ejecutiva había hecho estos conflictos para hacer una medida agresiva y estamos viendo los frutos de eso. Estamos hablando de las acciones de psicopatía dentro de la medida soberanía, de la soberanía, y más que nada que sabemos muy bien cómo ha respondido todo esto.